con toda la dinámica, toda la reflexión del proyecto que Ángel más adelante les va a explicar, y también con la misma dinámica pueden hacer llegar sus preguntas, sus comentarios a través del chat. Estamos bastante pendientes. Andrea, Ángel, bienvenidos y bueno, les paso la palabra. Gracias, Cari. ¿Se escucha bien? Buenas, buenas. ¿Me escuchan bien? Yo te escucho bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hoy en todo el día no he podido hablar con mi mamá, que está en Clarines, allá en Anzoátegui, porque, bueno, el internet se fue hace como 3 días y te imaginarás todas las penurias por las que estamos pasando. Así estamos todos. Bueno, vamos a arrancar. Yo le voy a pedir a todos los participantes que hagamos lo más participativo esta videoconferencia, porque ya tenemos bastante rato en esto, y esto es un programa, Ángel, que dura toda la semana y que nos conectamos al menos 1 o 2 horas diarias desde el lunes hasta el viernes. Y hoy, bueno, acabamos de terminar la sesión con David y con Betilde sobre la migración y el exilio, así que nos queda perfecto para hablar de este proyecto que ha surgido desde la oficina de la Fundación en Montevideo y que tú has coordinado, que es Florecer Lejos de Casa, que lo tengo aquí, el bebé de Ángel. Y bueno, yo quisiera empezar primero presentándote. Ángel es licenciado. Ahí está, mira. La otra cámara siempre se ve. Perfecto. Ángel es licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad de Santa María, tiene una especialización en Gerencia Política, un máster en Estudios Políticos y es doctorando en Ciencias Políticas de la Universidad de la República en Uruguay. Además de eso, es miembro de la redacción de la revista Diálogo Político y es coordinador de proyectos de la Fundación Adenauer en Montevideo, que, digamos, la Fundación en Montevideo, como les decía ayer a ellos, tiene tiene la Oficina Nacional de Montevideo y a su vez también lleva el Programa Regional de Partidos Políticos, que muchos ya han escuchado por, bueno, sus montones de proyectos y de trabajo que han hecho. Bueno, Ángel, como esto va a ser bastante participativo, yo preparé algunas preguntitas para hablar un poco sobre Florecer Lejos de Casa, y yo quisiera que esto fuese como una conversación entre colegas y entre amigos. O sea, bien. Y tomando las preguntas que nuestros participantes vayan haciendo a través del chat y a través de la casillita de preguntas y respuestas, lo vamos a hacer más dinámico. Lo primero que quisiera es que les explicaras a aquellos que no han tenido la oportunidad de leer, de conocer, qué es el proyecto Florecer Lejos de Casa. O sea, ¿cómo lo describes tú? Bien. Bueno, primero que todo, muchas gracias por el momento, por la participación. Acá en Uruguay es 1 horita más que Venezuela. Este es el pan diario, quedarse en la oficina esta tarde, el trabajo de todos los días. Muchísimas gracias a las personas que están. Veo que hay 32 participantes. Me gustaría verlos. Yo no sé si eso es una odisea con el internet de Venezuela tal como lo tenemos, pero bueno, en todo caso, muchísimas gracias por estar ahí, esperando, digamos, todavía con este momento, ¿no? Después de estas jornadas largas. Uno siempre en la fundación, que trabaja con tanto diseño de proyectos y realización de cosas, tiene la idea de que cuando vamos a hacer un encuentro, que el encuentro no solo tenga, digamos, el componente académico, político, que lo tiene que tener, sino también el componente experiencial, ¿no? La experiencia. En ese sentido, trabajando con la migración venezolana, no solo en los programas que se hacen acá en Uruguay, sino en América Latina, surgió la necesidad, digamos, la fundación tenía la necesidad por un lado, y yo estaba trabajando en el proyecto por otro lado, de contar la realidad de los venezolanos en el extranjero. Digamos, hay varios libros que han salido sobre ese tema. Me parece que capaz el autor más publicitado sobre eso sería Tomás Páez, que tiene unos trabajos extraordinarios sobre la diáspora venezolana. Sin embargo, como que hacía falta que fuera la diáspora quien contara su relato.
Entonces, con el primer libro que publicamos en 2018, con Florecer de Ojos de Casa, que terminó siendo no solo un libro, sino también una serie de encuentros en América Latina, porque el libro se lanzó en septiembre de 2018 en Montevideo, pero después también hicimos una presentación, primero en Santiago, después en Bogotá y después en Buenos Aires. Una más que la otra en cuanto a lo masivo, en cuanto a la participación de los venezolanos, las comunidades. Entonces, tratábamos de tener un concepto de evento bien criollo, ¿no? Entonces, en la presentación del libro comulgaba las organizaciones venezolanas en el exilio, que son muchísimas. Yo no sé cuántos de los venezolanos que están acá hoy en día participando han podido estar en el extranjero en los últimos años informándose de la actividad de los venezolanos en el exilio. Pero es impresionante, impresionante. Entonces nosotros en esta reunión juntábamos a escritores del libro, que eran venezolanos que vivían en ese país, a organizaciones sociales de venezolanos que hacían fundamentalmente trabajo comunitario y trabajo de contención a los venezolanos que vivían ahí, digamos, a la comunidad organizada, a autoridades de los gobiernos de ese país en materia migratoria y de contención al migrante, pero además todo un evento con un concepto desde, o sea, tratamos de cuidar los detalles desde los colores de los flyers hasta de las empanadas de carne molida y de carne mechada que se iban a comer en el coffee break. Eso fue todo un bochinche porque me permitió a mí además una cosa que es un lujo en el extranjero, que fue probar no sé cuántas cantidad de empresas de catering venezolanos, que en el extranjero hay un montón y todas son buenísimas, ¿no? La más obscena fue una que llevó unas empanadas, una cosa así. Entonces la gente no entendía, ¿no? Porque uno va por estos eventos todo encopetado, todo con corbata, y uno espera que la gente te dé no sé, una galletita y un café, y entonces aparecían las bandejas de los venezolanos con una empanada de pabellón XXL, y eso era, la gente se orinaba de la risa. Pero bueno, hicimos el libro, está por acá. El libro de verdad fue un lindo éxito, y digo lindo éxito no solo por la difusión y porque pudo llegar a muchos lugares, sino también por el grupo de personas que se juntó para hacerlo realidad. Entonces, tenemos, digamos, autores de todos los pelos, de todas las características, autores además de rubros distintos, ¿no? Porque, no sé, hay escritores como Alexis Castillo, que es un periodista oriental que vive en Perú y cuenta la realidad de la migración de Venezuela en Perú, que es además una migración muy dura, muy fuerte. No es fácil la historia que le ha tocado a los compatriotas en Perú, en Ecuador, digamos, en todo ese corredor andino hacia el sur. Pero también tenemos a otros tipos de escritores, como por ejemplo Manuel Llorens, que fue psicólogo de la Vinotinto durante varios años, trabajó con Farías durante toda la etapa de César Farías al frente de la Vinotinto, que además es un escritor formidable y que trabaja en Bolivia como como psicólogo de un equipo. Fue un hallazgo, ¿no? Tenemos escritores, no sé, como Hensley Ram, que es escritor, músico, y vive en Berlín. Lo conocí en Alemania, un tipo sumamente, lo conocí aquí en Argentina, en Buenos Aires en la presentación del libro, y después estuve con él en Berlín. Tipo fabuloso, que además cada autor tuvo la particularidad de que funcionó como integrador de otras redes en sus países en función al libro, que es una cosa bien particular de los venezolanos. Hoy en día en Uruguay nos pasa mucho, porque tenemos una comunidad de unos 19.000 venezolanos, y hay una comunidad de un poco más de 21.000 cubanos, y la gente tiene la percepción de que los venezolanos somos 100.000. Por los bulleros, por la cultura, por el escándalo, porque estamos metidos en todos los negocios, porque andamos vendiendo arepa por cuanta esquina existe, andamos vendiendo empanadas, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy con este comentario, bueno, y ni hablar de escritores incluso mucho más famosos, ¿no? Como Eduardo Sánchez Rugeles o Héctor Torres, que son referencias monumentales de la literatura contemporánea venezolana. El libro sirvió como una gran plataforma para unir a un montón de escritores y escritoras en torno a un tema que capaz no se había contado en ese momento, y era cómo ellos estaban viviendo su migración a los distintos países donde habían llegado, ¿no? Entonces, gente que emigró a Estados Unidos, gente que emigró a Argentina, gente que emigró a España, gente que emigró a Centroamérica, etcétera, etcétera. Y gracias al apoyo de la Fundación Adenauer se le dio un plus, a mi criterio, vital,
y es que el libro era de difusión gratuita. Entonces, los participantes que están en este momento acá en Zoom pueden hacer el ejercicio de ingresar a dialogopolitico.org, se los dejo acá en el chat, dialogopolitico.org, ingresan a la sección de libros y ahí van a encontrar tanto el libro Florecer lejos de casa como el libro posterior a ese, que fue el libro de Venezolanos en el Uruguay, que ya es un libro fundamentalmente de relatos de la vida de los venezolanos acá, ¿no? Es algo un poco más específico. En ambos proyectos, bueno, han sido proyectos muy emocionantes, muy emocionales, porque nos interpela. Ah, mira, Alejandra, muchas gracias, saludos. Porque nos interpela, porque nos pone a prueba. Yo sí quisiera saber las expectativas que tienen los participantes acá sobre el tema de la migración. En 2017, un estudio de la Universidad Simón Bolívar con la Universidad Central y la UNIMED, las tres universidades publicaron un paper, perdón, estaba la UNIMED, la Universidad Central, la Simón Bolívar y la Católica. Publicaron un paper que hablaba, espero que no se me esté olvidando ninguna universidad, que hablaba sobre el interés de los jóvenes para migrar, ¿no? En aquel momento la encuesta decía algo así como entre un 69 y un 73% de los jóvenes venezolanos estarían dispuestos a migrar. Que se me viene mucho a la cabeza no sé si alguien leyó la novela de Sánchez Rugel, su novela más famosa, Blue Label, que la novela comienza con un epígrafe que dice, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser francesa. Apela a una muchacha cuya familia tiene nacionalidad europea y que su mayor aspiración en el mundo es salir del país y llegar a otro sitio porque estaba totalmente obstinada con la Venezuela actual. Yo no sé si dentro de los participantes hay alguien que emigró y que regresó. Hay alguien que está pensando migrar. Capaz me gustaría mucho saberlo porque eso ayudaría incluso a que fuera más interesante la charla, ¿no? Si alguien capaz tiene alguna duda sobre el tema de la migración, sobre cómo encararlo. Las sociedades migrantes venezolanas, por lo menos la experiencia que yo he podido acumular a raíz de las investigaciones y de la interacción con los compatriotas, es la gran mayoría de la comunidad organizada de venezolanos en el extranjero tiene un apartado de apoyo psicológico para los venezolanos. Porque más allá de que la migración de por sí es un hecho total, complicadísimo, traumático, hay un componente muy poderoso y es la pérdida de afecto. Y estudiando un poco lo que han sido el resto de las migraciones, la venezolana muy particularmente es muy sensible, Andrea, porque como nosotros somos tan familiares, tan de andar abrazados con todo el mundo, tan de dormir en casa de una gente, ¿no? Tan de llegar y no tocar la puerta, así somos nosotros y siempre generamos de alguna forma cierta resistencia en algunas sociedades que no terminan de entenderlo. Que de repente más del 12% de la población en menos de 4 años haya tenido que emigrar y adaptarse a una nueva realidad, ocasiona que el componente psicológico sea un tema muy importante, ¿no? Un tema muy importante para abordar y un tema muy complicado incluso para las organizaciones venezolanas en el extranjero, porque nosotros recuerden que no tenemos una embajada, no tenemos un equipo, digamos, sí, un equipo diplomático, una misión diplomática, quiero decir, en el país de destino que nos apoye y que nos ayude. Si bien el gobierno interino de Venezuela ha desplegado toda una red de embajadores y de voluntarios y de gente que está ayudando de todas las formas posibles. Aquí en Argentina tenemos una embajadora de lujo, en Chile hace poco tuvo que retirarse la embajadora que estaba porque no podía, de alguna manera por su situación migratoria, permanecer en el cargo. En Colombia sé que también ha hecho un trabajo gigantesco. El punto es que a pesar de que tenemos esas muy buenas intenciones, no ha sido suficiente. Y no es suficiente. Porque las masas migrantes son masas con problemas, son comunidades con problemas, que necesitan trabajo, que necesitan asistencia social, que necesitan ayuda, que necesitan
orientación. Nosotros, por ejemplo, en Manos Beneguayas, que es la ONG, capaz ni siquiera lo comenté, pero Manos Beneguayas es la ONG con la que damos contención a los venezolanos acá en Uruguay. Ha sido una ONG formal reconocida por el Estado uruguayo y por la UNICEF, por la ONU, la OIM y todos los billones de siglas de organizaciones que le dan una mano a los migrantes. Nosotros acá en Manos Beneguayas hemos tenido que tratar de articular un plan de asistencia psicológica a la gente por el tema tan grave que vive la migración. Y fundamentalmente, que este es el punto al que quería aterrizar después de todo este vuelo en helicóptero, y es de la migración de los jóvenes, de la migración, digamos, de esa población entre 18 y 35 años, que es una población económicamente activa, una población en promedio muy bien capacitada, desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista de la experiencia, pero que es una migración que también tiene muchos desafíos por delante, y sobre todo en este contexto, ¿no? En el contexto actual de esta parálisis mundial. Desde Manos Beneguayas, así como desde Venezolanos en Colombia, que es una organización bastante grande, que tiene otras organizaciones paraguas, se me ocurre las organizaciones de venezolanos en Argentina y en Chile, que es el país de América Latina donde hay más organizaciones de venezolanos trabajando, que tienen además incluso albergues para atender a personas en situación de calle, que capaz uno dentro del país no tiene mucha idea de cómo funciona eso, pero fuera del país es complicadísimo, porque cada vez que hay un venezolano pidiendo plata en un semáforo digamos, o metido en la periferia, en un barrio problemático, o que termina apareciendo en un titular de prensa porque está vinculado a un robo, o sencillamente anda pidiendo dinero por ahí por la calle, eso inmediatamente activa una serie de alarmas, de generaciones de estigmas entre la población, ¿no? Mira, ve lo que está pasando, mira lo que están generando estos tipos, y que ha puesto de alguna manera muy a prueba América Latina, ¿no? Pienso mucho en los hechos dramáticos de Ecuador, pienso mucho en los hechos dramáticos en Perú, los conflictos que hubo en Cúcuta hace 2 años, no sé si recuerdan, aquella famosa Hotel Caracas, todos esos escándalos que fueron bastante complicados. Aterrizando todo esto, el punto es que la migración venezolana, y que fue lo que nosotros tratamos de aportar desde estos libros, es una migración con un componente de complejidad impresionante, porque es gente que sencillamente no quería migrar. Entonces, si tú encuentras, no sé, a los españoles que migraron a principios del siglo, a principios no, en la tercera, cuarta y quinta década del siglo pasado, eran personas que migraban, bueno, por la guerra, que migraban porque querían buscar sencillamente otra oportunidad, eran personas que no querían vivir en un país devastado. Y entonces tomaban la decisión y se iban. La gran mayoría de los venezolanos que migran no son personas que se sentaron a tomar esa decisión, son personas que salieron básicamente expulsados de su país. Y todos los días aquí nosotros vivimos eso. Y todos los días se vive ese drama, ¿no? Hace unos días tomamos la decisión justamente en la ONG, en Manos Beneguayas, de atender a la población, ahora que está tan de moda el formato de webinar, de atomizar a la gente con Zoom, ¿no? Yo nada más hoy he tenido 3 Zoom, este creo que es mi 4º Zoom. Zoom se ha hecho millonario con la pandemia. Entonces, como se puso tan de moda eso, comenzamos a hacer una serie de webinars sobre temas interesantes para los migrantes. Por cierto que este viernes vamos a tener uno sobre un tema crucial para Uruguay, que es el seguro de desempleo. En Venezuela nosotros no estamos muy familiarizados con eso porque nuestro país, digamos, la política de previsión social es sumamente primitiva y la institucionalidad está totalmente erosionada. Pero acá, cuando las personas se quedan sin empleo, tienen un seguro que durante 6 meses los va cubriendo con una fracción de su sueldo original, ¿verdad? Y eso les permite, teóricamente, cuando el mundo era mundo normal, les permitía durante esos 6 meses conseguir otro trabajo y así seguía funcionando. Ahora, la nueva realidad es que mucha gente perdió un trabajo con el principio de la pandemia, van a terminar los 6 meses en breve, no hay expectativa de que esas personas recuperen su empleo y eso genera una situación de alarma y de drama monumental.
tanto para los venezolanos que queremos hacer contención para nuestros compatriotas, como para las organizaciones que gestionan esa contención. Entonces, este viernes justo tenemos un seminario sobre eso y otros temas. Pero quisiera escuchar capaz algunas preguntas, porque mira que yo me encadeno muy fácil sobre este tema que me mueve tan rápido. Pues, claro, yo en noviembre de este año cumplo 5 años afuera, entonces cada vez que me hablan de migración me disparo. Claro, no. Y justo ahí quería entrar, quería que hablaras un poquito, o sea, digamos, Uruguay no es el primer país que uno se imagina que un venezolano va a migrar, porque, digamos, está lejos, ¿no? O sea, si te pones a ver, en avión son 8 horas y en autobús es bastante complicado llegar. Pero, ¿cómo fue tu proceso de migración? O sea, ¿cómo fue llegar a Uruguay a un país donde, bueno, lo que conocían de Venezuela más bien era mi papá, mi abuelo se fue a Venezuela cuando había dictadura en Uruguay, o sea, no, digamos, no conocía mucho el tema criollo, ¿no? No es como ahorita que cuando uno va por Montevideo ve un puesto de arepa en la esquina, o sea, y no estaba eso. Yo me imagino que cuando tú llegaste eras uno de la nada, y además en un país que es tan pequeño. ¿Cómo es la percepción del venezolano en Uruguay? Sí. Qué pregunta. Quería compartir algo para que tuvieran una idea de la dimensión de esta respuesta. Pero, vamos a ver. ¿Toda la gente que está acá adentro es de Caracas? No, hay gente del interior del país y gente que está fuera de Venezuela, e incluso hay una persona que lo leí en el chat hace rato, que se quedó varada en Bogotá. ¿Cómo que se quedó varado en Bogotá? Con el tema del COVID, por acá lo leí en algún momento en el chat. Sí, no he podido regresar porque estoy en Bogotá, ni por vuelo humanitario, así que... Mira, voy a compartir esto rapidito. Susana Díaz nos acaba de decir yo. Susana. ¿Y sigue dónde? ¿En El Dorado? ¿Está en el aeropuerto? ¿O está en la ciudad? ¿Ves la pantalla? La estoy compartiendo ya. Creo que ya se ve, ¿no? Ahí está. Bien. Bueno, esto es para que tengan una pequeñita idea de dónde estamos. No solo de dónde estamos, sino de este trajín, ¿no? La abrumadora mayoría de los venezolanos que se vienen al cono sur hacen 2 rutas. Voy a explicar esto porque en realidad es el grueso de la migración que hace esto. Mi caso fue, digamos, distinto porque yo migré en noviembre de 2015, pero desde 2016 para acá, el 80% de la migración hace esto, por ende me parece que es lo que honestamente deberíamos comentar. Bien. Para que tengan una idea, los venezolanos se movilizan por 2 rutas en el sur de América. La primera ruta, que va por el sur del país, por el estado Bolívar y que limita con el norte de Brasil, con el estado de Roraima, y de ahí las personas van bajando. Generalmente bajan, digamos, bordean todo esto que se llama el Mato Grosso y llegan hasta la frontera con Uruguay, ¿verdad? Y desde aquí cruzan a Uruguay y seguramente crucen a Buenos Aires. La mayoría no viene a Uruguay. En Uruguay somos muy pocos. Por eso hablaba de los 19.000, mientras Argentina tiene más de 180.000, 190, algo así. En Uruguay apenas somos el 10% de eso. Y ni hablar en Santiago, que solo en Santiago el año pasado había unos 350.000 venezolanos. Solo en Santiago. Cuando nosotros presentamos justamente Florecer Lejos de Casa en Chile, quien nos acompañó era el director de migraciones de Chile, es decir, la persona que firma todas las migraciones. Y el tipo, la cara de ese hombre era un poema. Cuando hicimos la presentación del libro, hicimos 2 además, parecía no sé, era la presentación del libro y no un concierto ¿sabes? No era un toque de una banda. En la mañana una presentación y en la noche otra presentación, y el tipo estuvo ahí con toda la primera plana del Ministerio de Interior, viendo las 2 presentaciones, y era impresionante ver el nivel de organización, los venezolanos que estaban ahí, que coordinan albergues, que coordinan supermercados, que dan labor social, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso no era el punto. El punto es que una primera, digamos, ruta es esta, que atraviesa todo Brasil. Las personas llegan a Uruguay, después cruzan a Argentina, o hacen todo Brasil y después atraviesan Paraguay hasta llegar a Argentina. Algunos siguen a Chile, no la mayoría.
Y la segunda ruta, que si lo vemos, no, esto va a ser muy difícil dibujarla, pero la segunda ruta es la ruta de lo que se llama el corredor andino, que son las personas que salen de Venezuela y atraviesan todo Colombia, después Ecuador, después Perú, después Chile, etc. Lo que quería mostrarle era, porque capaz esto se ve, mucha gente ya lo conoce, pero las diversidades culturales, si un maracucho habla muy distinto de un caraqueño y un caraqueño habla muy distinto de un oriental, se podrán imaginar la diferencia que hay entre la gente de Guayana y la gente de Roraima, y la gente de Roraima con la gente de Rondonia o del Mato Grosso, y así sucesivamente. O sea, si de por sí uno no entiende a veces el dialecto maracucho promedio, imagínese lo que le costará a todos estos latinoamericanos a veces ponerse de acuerdo en cosas básicas. Gracias a Dios estoy hospedada con unas hermanas religiosas. Qué bueno, Susana. Que te vaya muy bien y que puedas regresar pronto. Bien, entonces, los venezolanos que emigramos entre, digamos, antes del 2015, antes de finales de 2015, teníamos todavía la posibilidad de coronar esos vuelos de Conviasa, ¿sabes? Algunas líneas que funcionaban en Venezuela, que en aquel momento, a uno se le olvida, porque uno parece que eso sucedió hace miles de años, pero en aquel momento uno compraba los boletos en bolívares. A ver, siempre se vendió en dólares, ¿no? En el país toda la vida se vendió en dólares, en aquel momento también. Pero uno que no tenía plata buscaba comprarlos en bolívares, y entonces la única forma de comprarlos era a través del gestor, ¿no? Siempre había el chanchullero que tenía el contacto en Conviasa, que te pasaba una cuenta Banesco por lo general, y entonces eso iba a otra cuenta, y tú conseguías tu pasaje en bolívares a un 20% del costo de lo que costaba en dólares, porque nadie tenía dólares en ese momento. No estaba tan, la gente no estaba con la lupa tan puesta en la migración en ese momento, comenzaba a ponerse. Entonces, quienes migramos antes de finales de 2015, nos encontramos, no solo en Uruguay, sino los que se fueron a Argentina, y los que se fueron a Chile, y los que se fueron a Bolivia, Ecuador, Perú. Es más, Ecuador y Perú ni siquiera eran países que sonaban mucho en ese tiempo. Yo me acuerdo de cuando yo me vine a Uruguay, se hablaba de la migración de Venezuela como la migración hacia el sur de la Florida, la migración hacia España, la migración, algunos pocos que se iban a Colombia, y la migración, digamos, los que tenían pasaporte europeo que se iban o a Italia o a Francia, pero básicamente esa era la migración de la que se hablaba, no había otra migración. A nadie se le pasaba por la cabeza irse a Lima o irse a, digamos, a este montón de ciudades que de momento son muchas, ¿no? Cuando migramos todo ese montón de venezolanos que comenzamos a llegar a países con los que no teníamos nada que ver, porque hay que preguntarle a un venezolano si sabía dónde quedaba Uruguay en 2015. Te apuesto lo que sea que muchos le ponías el mapa y empezaban a perderse. Porque además Uruguay, eso es Paraguay también. No, pero Uruguay, no, pero eso es un estado de Argentina. No, pero eso es lo mismo, eso es Argentina. Porque yo tomo mate, es la misma gente, la bandera se parece. Hablan más o menos, dicen che, listo. Y juegan fútbol. Eso, y juegan fútbol. Entonces uno no tenía mucho la diferenciación. Y los países que nosotros encontramos en ese momento, porque a mí me tocó estar en Argentina unos días, los países que uno encontraba en ese momento era gente que decía, Venezuela, ¿y cómo está la cosa? ¿Y qué está pasando? Y había más o menos un conocimiento muy vago, por más de que Venezuela siempre colapsó los titulares de prensa con sus permanentes tragedias, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos, y digo nosotros, hablo de ese grupo que se fue generando, ¿no? Y que después derivó en varias organizaciones a beneficio de la comunidad venezolana. Cuando nosotros llegamos, ¿qué encontramos? Encontramos ciudades, tanto Buenos Aires como Montevideo, eran ciudades que vivían en su lógica, que tenían su agenda, pero que el tema migrante no estaba para nada presente. Para que tengas una idea, en noviembre de 2015 había en Uruguay unos 1.400 venezolanos. Y ya se hablaba de que muchos venezolanos estaban en el país. Y eso era muy poco, 1.400. Algunos nos conocíamos. Yo me acuerdo mi primer 24 de diciembre que pasé acá, fue en un bar que se llama Pepito Bar, que ya no existe, creo que ya cerró. Pepito Bar, qué nombre. En Pepito Bar, un 24 de diciembre, con una parranda de venezolanos que yo no conocía a ninguno.
que estábamos todos así, porque yo había llegado en noviembre y esto era 24 de diciembre, primera Navidad fuera del país, ¿cómo era esto? ¿Con qué se comía esto? Y entonces además el poco amigos mandándote WhatsApp de que, bueno, ¿por qué te fuiste? ¿Que por qué te fuiste? ¿Que viste? Te fuiste, estamos aquí todos bebiendo en la playa, imagínate. Yo que vengo de Anzoátegui, que muchos conocerán las playas de Lechería, yo viví muchos años en Lechería, y claro, te mandaban la foto desde Playa Lido con el morro de fondo, todo el mundo paseando en un barco, y uno aquí en Montevideo, friéndose del calor en ese tiempo, porque en diciembre es verano, con 30 grados en la calle, un 24 de diciembre con 80 extraños. Pero bueno, sobrevivimos. Pero ¿sabes qué es impresionante? Que inmediatamente después, en 2016, fue una ola literal de personas que comenzaron a llegar. Una ola de venezolanos en Uruguay, en Chile, en Argentina. Y entonces ahí es cuando aparece en el mapa países como Perú y Ecuador, que la gente tampoco era que ubicaban mucho. Más de una vez en el liceo, en clases de geografía, yo vi a más de un pila que decía, ¿dónde queda Ecuador? Y lo ponía donde estaba Bolivia. Sí, sí, hoy en día todo el mundo sabe de geografía porque existe Google Maps, pero hace unos años, cuando eso no existía, más de uno se pelaba. Pero bueno, digamos que cuando llegó toda esa ola de migrantes a América Latina, que es la nueva ola de migrantes a América Latina, no solo nosotros no estábamos preparados, sino que los países tampoco estaban preparados. Y los países no tenían ni idea de lo que iba a suceder, que era una migración que se iba a ir multiplicando, ¿no? De 1.400 que éramos en 2015, casi 5 años después estamos casi en 20.000 personas. En esa estadística no entran los venezolanos con nacionalidad uruguaya, que paradójicamente son muchos. Y son muchos porque cuando acá en el Río de la Plata todos estos países sufrían dictadura, tanto Chile como Argentina como Uruguay, muchas de estas personas se fueron a vivir a Venezuela y tuvieron hijos y tuvieron nietos. Todos esos hijos y nietos tienen ciudadanía de estos países. Entonces, cuando esas personas regresan, no pasan por el registro, o sea, no los contabilizan como venezolanos que están llegando al país, sino que son ciudadanos más. Y eso ha generado de alguna manera una nueva forma de relacionamiento con el gobierno, en tanto el gobierno ahora interpreta que las comunidades migrantes son muy importante para la gestión de la política pública, para la organización de la agenda política, y cada vez más los venezolanos han venido cobrando un papel importante. Por cierto que esta legislatura, por primera vez en la historia del país, hay una diputada uruguaya que también tiene nacionalidad venezolana. Y hace 2 años, no, hace 1 año, en unas elecciones, sí, el año pasado fue eso, principio del año pasado, en elecciones a concejales que hubo acá en Uruguay, tenemos una primera concejala venezolana, justo acá en la ciudad vieja de Montevideo, que es el casco histórico. Y ni hablar, en Argentina también hay muchos concejales. De manera tal... Y en Colombia también. Por supuesto, por supuesto. De manera tal que con esto lo que quiero resumir es que después de toda esa travesía tan trágica, mira que ahí, en el libro va a encontrar historias impresionantes, ¿no? De gente que ha atravesado Amazonas a pie, de gente que ha pasado 1 mes para poder llegar acá al sur del continente, gente que ha pasado más de 1 mes, 3 meses atravesando Brasil, caminando o haciendo el recorrido por el río Madeira. Quien tiene ahora más o menos buen internet, que puede revisar Google, puede chequear lo que es el recorrido por la ruta transamazónica, que además es la carretera más peligrosa del mundo. Eso lo han hecho venezolanos caminando y otros en autobús. Digamos que la epopeya también de los caminantes y demás han podido configurar una épica muy impresionante de lo que es la migración de hoy. Y que no solo con estos libros, sino con otros muchos más que se han escrito, se ha venido dejando registro de eso. Sin embargo, yo de verdad que a mí no me cabe en la cabeza cómo empresas, como gigantes de la creación, como, no sé, como Netflix, ¿sabes? O como Amazon, no han generado contenidos en función de una cosa sumamente, no solo única, sino épica, porque lo de Venezuela ha sido épico. En pocos años, más de 5 millones de personas regadas por todos lados. Se acostumbra mucho, o sea, es mucho más conocido, creo yo, a nivel mundial, por ejemplo, la migración siria. Quizás a eso atienden mucho las grandes empresas cinematográficas, y a esto no digamos, estamos acá, de este lado del mundo, quizás no ha sido tan comercializado, ¿no? Y yo creo que eso también va atado
al tipo de migración, o sea, que no es una migración únicamente por una guerra o por un conflicto armado, sino que es una migración que tiene como raíz un tema político. Entonces quizás eso también hace que haya digamos, la falta quizás de pensar cómo se puede hablar de ese tema, porque todavía sigue estando en digamos, el régimen está ahí, digamos, no se ha ido. Entonces, quizás cuando esto pase, vendrán más y más y más y más material con todos estos documentos y toda esta recopilación que incluso ustedes han hecho con estos libros y que mucha gente está haciendo, y yo creo que es una forma de guardar y salvaguardar nuestra historia como venezolanos. O sea, que esto no se olvide que pasó y que ojalá lo podamos superar. Y bueno, muchos venezolanos van a regresar, pero también hay estudios que dicen que no va a regresar sino hasta el 40-30% de los venezolanos que se han ido, ¿no? Acá nos ponen una pregunta y dice, hace minutos me tocó explicarle a unos amigos de Uruguay que en Venezuela no tenemos elecciones ni partidos políticos legalizados. Ellos no entendían esto. ¿Cómo se puede desde la diáspora sensibilizar e informar lo que estamos viviendo los que estamos adentro? Perdón, ¿la última otra vez? O sea, ¿cómo se puede desde la diáspora sensibilizar e informar sobre lo que está viviendo la gente en Venezuela ahorita? Porque vemos dos grandes, el que está migrando y el que está aquí. O sea, claro. ¿cómo esa persona que ya migró ayuda a sensibilizar lo que está pasando para que afuera también entiendan por qué o por qué se están yendo? O sea, por qué claro. La gente tiene que abandonar el país. Sí, esa es la pregunta tipo. Cuando tú te vas del país, no entiendes por qué todo el mundo te pregunta por qué te fuiste. Porque tú das por hecho de que la gente inmediatamente sintoniza con tu razón, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela. O sea, ¿desde hace cuánto? A ver, no sé, en Caracas yo me la pasaba comiendo en los restaurantes chinos del Bosque. Y nunca le pregunté a un chino que por qué se fue a Venezuela, ¿no? Pero a uno se lo preguntan a cada rato y todo el tiempo. Y en Uruguay particularmente la gran pregunta es ¿por qué Uruguay, un país aquí, el más abajo, aburrido, no sé qué? Los uruguayos siempre se dan para abajo con todo y que es un gran país, tiene grandísimas potencialidades. Pero digamos, a ver. Yo creo que lo que más me interesa responder, que seguramente es lo que más le puede interesar a las personas que están mirando esto, es cómo los que están afuera ayudan a visibilizar lo que se vive allá adentro, ¿no? Yo creo que las personas que están dentro de Venezuela pueden tener la absoluta seguridad de que los venezolanos que están fuera del país hacen totalmente todo lo que tienen a la mano para informar, pero no, porque, a ver, no solo se comunica con la típica rueda de prensa donde uno dice aquí la comunidad venezolana organizada dice 2 puntos, 1 tal cosa, 2 tal cosa, no. Sino por el testimonio diario. A ver, cuando yo llegué a Uruguay en 2015, este país que estuvo gobernado por la izquierda desde 2005 hasta el año pasado, era un país muy benévolo con la figura de Chávez. ¿Por qué razón? Bueno, porque Chávez, a ver, en Uruguay no había muchas razones para pensar mal de Chávez, más allá de lo que se conocía exterior, digamos, de la política exterior de Chávez, de la billetera limpia, de andar de alguna forma coactando líderes internacionales que opinaran distinto a él, etc. Pero más allá de eso, el Uruguay tenía una imagen de Chávez muy benévola. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que para afuera lo que salía de Hugo Chávez era una retórica muy pro pobre, muy pro los más necesitados, muy pro las misiones sociales, muy pro el asistencialismo, muy pro las becas, ¿no? Y además, las veces que él estuvo acá, cada vez que vino, como hizo muchísimos países, creo que Chávez no visitó ningún país donde no haya regalado algo. Él acá donó una unidad de cardiología impresionante, de las mejores de América Latina, la pagó Venezuela con dinero de todos nosotros. Un salón comunal en un pueblo que se llama Simón Bolívar,
en el interior profundo de Uruguay, lo mandó a arreglar. O sea, ya sabemos cómo hacía política el tipo, la chequera abierta todo el tiempo. Pero ese no es el punto. El punto es que aquí había una percepción muy buena con respecto a Chávez. Yo me peleaba con los taxistas, me peleaba con la gente en el autobús, me peleaba con amigos uruguayos que en ese momento me decían, ah, no, pero ustedes hablan mal de Chávez, pero pobrecito, no sé qué. Y como que no interpretaban de que uno estaba migrando, era huyendo de esa situación. Hoy en día, no hoy en día, desde hace 2 años para acá, la realidad es absolutamente diferente. ¿Por qué? No solo por lo que muestra la prensa de las protestas, de la represión, de la mortandad, de los asesinatos, de los torturados, etc. No solo por eso, sino porque ahora América Latina tiene el testimonio vivo de las personas que nos hemos ido y que estamos desde acá, no solo trabajando y reconstruyendo nuestras vidas, sino permanentemente militando en esa causa de decirle a todo el mundo lo que pasa en el país. Y en eso no es que somos un grupito de gente, digamos, de los 19.000 venezolanos en Uruguay. Mira, pongo la mano en candela que el 90% cada vez que le pregunta sobre su país, alguna peste le tira al gobierno, pero te lo aseguro. Claro, porque es que todo el mundo vive esa tragedia. O sea, yo hoy no pude hablar con mi mamá porque no había internet en Clarines, en el pueblo. Y, digamos, ayer tampoco hubo. El sábado, mi hija estaba de cumpleaños, hicimos una Zoom con toda la familia, y mi familia en Venezuela no se pudo conectar porque ninguno de los que estaban en los distintos puntos de Venezuela tenían internet. ¿Y qué te parece? Mis amigos uruguayos que estaban ahí todos vieron esa situación. ¿Qué más testimonio que ese? ¿Sabe? Entonces a veces uno se angustia mucho porque no ve que no hay un afiche diciendo en Venezuela nos están masacrando. Ya hoy, lamentablemente, y es dramático, la realidad rompe demasiado los ojos, ¿verdad? Aquí hay una pregunta, por cierto, Jorge Márquez, ¿no? No sé si tú lo estás viendo. Dice, Ángel, ¿qué ha sido lo más duro y lo más bonito para ti producto de la migración? Jorge, me gustaría saber de dónde eres. A mí me gusta siempre chismear de dónde es la gente y esas cositas. Y dice Enrique Rivera, ¿cuál es el conocimiento que se maneja referente a la cantidad de venezolanos que volvieron al país de visita o algún percance y no han podido salir debido a los bloqueos? Ah, no, bueno, ese detalle no lo tengo yo, no lo tiene nadie. No, creo que esa pregunta era de la anterior. Ah, bien, bien, perfecto. Bueno, Jorge, lo más duro y lo más bonito. Lo más duro es que de la noche a la mañana te quedas absolutamente solo. Solo en términos de que, bueno, tus amigos, tu familia, ¿sabes? Las personas que de toda la vida, la gente con la que toda la vida trabajaste, los procesos que toda la vida hiciste. Uno tenía de alguna manera una vida bastante armada, con todas las penurias y todas las vicisitudes, pero uno tenía una vida que funcionaba de alguna forma, porque en Venezuela la gente siempre vive haciendo milagros, pero, y que de repente, cuando vas a la calle a comprar el periódico en el kiosco, el tipo no tiene ni idea de dónde es. Cuando vas a buscar trabajo, tu título, tus esfuerzos, tu experiencia, no sirve para nada. Digamos que todos esos elementos son muy importantes, ¿no? Creo que es lo más difícil. Cuando yo llegué a Uruguay, llegué con la intención de trabajar en una librería. Yo me vine a estudiar para acá. Estoy haciendo un programa de posgrado en la Universidad de la República. Y mi idea era, bueno, me voy a trabajar en una librería y con eso yo voy a vivir. Cosa ilusa, ¿no? De la gente que ama los libros. Obviamente no terminó así, porque además en la librería te pagaban una miseria que no te permitía vivir. No solo eso, sino que cuando fui a llevar mi currículum a una librería, la mujer me dijo de la mejor manera posible, mira, yo no te puedo contratar porque un tipo así no lo puedo contratar. Yo le digo, ¿pero por qué? Pero, no, hijo, pero si tú diste clase en una universidad, tú hiciste un posgrado, ¿qué vas a hacer tú aquí en una librería? Una librería es un muchacho que está estudiando, no sé, bachillerato o está estudiando la carrera universitaria. Y yo le digo, no, señora, pero no me interesa, deme la oportunidad. Y bueno, sí, dale, te doy una oportunidad. Y al final me llamó para decirme que no me iba a dar ninguna oportunidad, que ella por sus convicciones éticas y morales no podía contratar a una persona con esas características. Y claro, una frustración impresionante. El año pasado estuve en Bogotá y me pude reencontrar con mis amigos del liceo, que la gran mayoría vive en Colombia ahora. Y bueno, y en ese reencuentro, muy nostálgico además, me di cuenta que compañeros del liceo, que no sé si te acuerdas de aquellas pruebas de capacidad que le hacían a uno cuando uno salía del liceo, que salía, digamos que era la prueba actitud académica que te indicaba directamente a qué universidad ibas a entrar. Yo tenía un compañero que tuvo una de las mejores calificaciones de Anzoátegui en aquel momento y que entró, o sea,
todas las opciones de universidades le salieron habilitadas, ¿no? Y ese tipo está trabajando hoy en día en una embotelladora en Bogotá. Nada que ver, un ingeniero con todas las calificaciones, que se graduó en una universidad que no recuerdo en este momento, en el Zulia, cum laude, etcétera, 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 está trabajando en algo que no tiene nada que ver, básicamente haciendo un trabajo digamos, de manufactura. Y uno dice, sí, el trabajo dignifica, es verdad, gracias a Dios que esa gente tiene empleo, es verdad, pero también la tragedia personal que se enfrenta a él de todos los años dedicados a su esfuerzo intelectual, de capacitación, de conocimiento, y de repente encontrarse con una realidad de que para poder mantener a flote a su familia y su casa, tiene que embotellar en una empresa en la periferia de Bogotá, que además es frío, ¿sabes? O sea, sí, una situación muy compleja. Eso es, digamos, eso ha sido como que lo más duro. Yo cuando llegué a Uruguay tuve que trabajar en una tienda de ropa durante varios meses, no tenía ni idea, o sea, nunca me di cuenta que yo planchaba tan mal hasta que comencé a trabajar en esa tienda. Claro, porque además yo antes planchaba, yo siempre planchaba mis camisas, pero nunca me di cuenta que mis camisas me quedaban tan mal hasta que me tuvieron que hacer una prueba de planchado. Muy gracioso. Todavía sigo planchando, espero que haya mejorado algo. Por suerte hoy tengo un suéter, entonces no se nota. Después de eso tuve que trabajar en una empresa de telecomunicaciones, ni idea, porque yo soy comunicador social y después me dediqué a la ciencia política, entonces por ningún lado sé cómo se manejan las redes de telecomunicaciones. Bueno, terminé aprendiendo todo eso. Entonces como que lo más duro fue de repente, ¡pum!, encontrarte solo, encontrarte que no conoces a nadie, que tienes que comenzar a hacer los contactos de nuevo, pero además encontrarte con que tu conocimiento, con que tu experiencia lamentablemente no vale nada. No vale nada no porque no lo quieran valorar las personas. No vale nada sencillamente porque no son los mismos códigos. ¿Sabes? Yo en Venezuela trabajaba en el Parlamento. Yo no iba a llegar a Uruguay a trabajar al Parlamento de acá. ¿Con qué? ¿A cuenta de qué? Si yo no conocía a ningún diputado, no conocía a nadie. ¿Me explico? Entonces, pasar de esa realidad a trabajar por allá en una tienda 9, 10, 12 horas, etcétera. No estoy diciendo que sea malo el trabajo en la tienda, no, porque me sirvió y trabajé varios meses ahí y gracias a eso pude mantenerme a flote. Lo que estoy diciendo es el choque que uno tiene. Quizás eso ha sido lo más fuerte, ¿no? Y ojo que lo más fuerte que me pasó a mí es un lujo comparado con lo que le ha pasado a mucha gente. Yo conozco que ha llegado y han pasado varias semanas en la calle hasta conseguir un refugio, y de ahí los pasan a un albergue, y del albergue ahí va hasta que consiguen un trabajo, y después pasan una pensión, las pensiones tampoco son muy buenas, entonces hasta que va y logran alquilar algo. Y en ese proceso puede pasar 4 meses o puede pasar 2 años. Esa gente sí la ha pasado mal, esa gente sí tiene testimonio de contar. En el libro sobre los venezolanos en Uruguay entrevisto a varias personas que pasaron por situaciones así, porque me pareció que lo que correspondía era que la comunidad venezolana conociera a viva voz lo que vivió esa gente. Y lo más bonito, bueno, lo más bonito son muchas cosas, ¿no? Mi hija, que nació acá en Uruguay, el 19 de junio de 2017, que además es el día del natalicio del prócer, en Venezuela es Simón Bolívar, pero en Uruguay es José Gervasio de Artigas. Lucía nació justamente ese día, entonces su nacimiento es feriado. Buenísimo, excelente, cero problemas, no tienes que ir al jardín en la mañana a resolver ninguna tortita de cumpleaños porque todo el mundo tiene libre, entonces todo el mundo puede, un éxito. Eso digamos que ha sido lo más bonito, pero que Lucía es uruguaya además. Eso es como que la consecuencia de lo que ha sido la reconstrucción de una vida, el arrancar de cero e ir poco a poco, escalón a escalón, construyendo, ubicando nuevos contactos, generando nuevos conocidos, etcétera, hasta llegar a un punto donde uno dice, bueno, ahora estoy un poco mejor, pude avanzar. La migración es una situación que te interpela mucho, entonces seguramente entre los participantes acá más de uno estará pensando en migrar. La migración es algo que los tiene que agarrar muy capacitados, muy informados, muy conocidos. Acá yo una vez escribí un artículo que lo publicamos en una página que tenemos acá que se llama venezolanosenuruguay.com, que se llama el decálogo digamos, es un decálogo del inmigrante
del inmigrante que hace las cosas bien, entre paréntesis, o el que se pone las pilas, ¿no? Porque siempre hay un inmigrante flojo, un inmigrante vago, una gente que no aterriza. Entonces de repente te dice, llegan acá y están viviendo acá y te dicen, ay Ángel, mira, yo quería saber, bueno, cómo era el tema de, no sé, de la bolsa de empleo. Y yo le digo, bueno, papá, pero tú no leíste eso cuando estabas en Venezuela, no había internet, no podías agarrar un poquito el teléfono y averiguar eso. Ah, no, pero es que yo me vine para probar suerte. No, en estas cosas no se prueban suerte. Yo entiendo que la situación es extrema, pero si tú estás pensando en migrar, entonces dedica tu día y tu noche, en la medida de las posibilidades, a leer, a informarte, a documentarte, a preguntar. No le andes escribiendo a tus amigos que viven en el otro lado para decirle, bueno, ¿y cómo está la cosa en Nueva York? Mira, ¿verá que es barato por allá y se consigue harina pan? Porque es una pregunta clásica, ¿no? De repente tú ves acá caído de la mata que te dice, se consigue harina pan, ¿y cómo hace? Y compras malta, y Polar llega para allá. Tú dices, bueno, hijo, pero tú te estás viendo del país por una situación sumamente extrema y me vas a preguntar de verdad que si llega o no llega harina pan. Por suerte en Uruguay el sistema de distribución de harina pan es óptimo. Es óptimo. Llega sin problema. Sí, sí, es óptimo, pero esas cosas suceden. Mira, Susana. hay varias preguntas. Bueno, ya Jorge nos contestó que es tigrense, pero vive en Houston, Texas. Y Susana Díaz, te voy a hacer las 3 preguntas que tenemos. Dice, en Uruguay se conocen casos de xenofobia con los venezolanos. ¿Cómo ha sido el trato del primer momento que llegaste? Yo voy a hacer mi paréntesis de publicidad a Uruguay, no, sino porque le tengo mucho cariño al país y tengo muchos amigos ahí. Y es que más, o sea, no lo sé como migrante porque nunca he migrado ni he pensado en migrar para allá, pero los que conozco nos tratan como uno más, ¿no? Quisiera a ver si tú tienes algún cuento, alguna cosa que diga lo contrario, pero yo creo que la verdad solemos ser bien recibidos. Sí, Uruguay. ¿Qué te puedo decir de Uruguay? ¿Cómo te respondo esto rapidito? Porque sé que también están cortos de tiempo y la verdad que ahora en un ratito tengo otras. Caso de xenofobia, a ver, por lo primero, por los casos de xenofobia, que vi lo que preguntaba Susana. Han sucedido casos de xenofobia, son la gran minoría, son muy pocos, por suerte. Los que he podido registrar son delicados, sin embargo, no, ni de cerca representan lo que piensa la población uruguaya sobre los venezolanos. Todo lo contrario, hemos sido muy bien recibidos, muy bien acogidos. Hay un soporte de la comunidad, más allá del soporte del Estado, del gobierno, hay un soporte de la comunidad, hay una contención de la comunidad que es muy buena. En Manos Beneguayas, el 80% de los donativos que recibimos es de la comunidad uruguaya, no de la comunidad venezolana en Uruguay, que también dona y que también ayuda, pero no tiene el mismo músculo, el mismo empuje. Y si bien se han generado algunos casos de discriminación, etcétera, son casos puntuales que confirman la regla de que no es lo normal. O sea, lo normal es un trato sumamente armónico. Lo anormal es que de repente salió un tipo y te dijo algo, te insultó, o se peleó contigo, o te pegó, o te denunció. Pero esas son cosas, mira, muy anecdóticas que suceden muy de vez en cuando. Uruguay es un país pequeño con 3 y pocos millones de habitantes. Tengo la percepción de que es más o menos lo mismo que se vive en el resto de los países. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, primero que cambia el tamaño del país, ¿no? O sea, es probable, es obvio que va a haber más casos de xenofobia en Argentina que en Uruguay, con venezolanos, porque la comunidad venezolana en Argentina es 10 veces más grande que la de Uruguay, y porque Argentina es un país 10 veces más grande que Uruguay. Es bastante más probable, aún, que haya muchos más casos de xenofobia en Chile que en Argentina, porque la comunidad de venezolanos en Chile es mucho más grande que la Argentina, creo que es 3 veces más grande. Y aún cuando Chile es un país más pequeño, la comunidad venezolana es más grande. Entonces, a medida que la comunidad es más grande, tienes más chance de que sucedan casos. Hay algunas excepciones también a esa explicación. Y es que depende de dónde llega y cómo llega la migración y de qué tipo de migración es. Por suerte, la migración de venezolanos a Uruguay ha sido una migración muy filtrada. ¿Qué quiero decir con filtrada? Es gente que lo ha pensado, lo ha repensado, lo ha analizado otra vez, etcétera, etcétera.
distinto de la migración capaz de venezolanos hacia Colombia, que es gente que sencillamente agarró una maleta y ¡pum! Y se fue para allá. Uruguay, como está en un sitio bien al sur, entonces hay gente que lo ha tenido que pensar. Y como no es un país que está mucho en los buscadores, no es que tú googleas y es lo primero que te aparece. ¿Sabes? Cuando tú le dices al venezolano, bueno, voy a migrar. Bien, ¿para dónde vas a migrar? Para América Latina. Ah, ¿para dónde vas? ¿A Buenos Aires? ¿O vas a Santiago? Y después de esas dos es que empiezan a aparecer el resto. Pero generalmente esas dos son las que puntean la tendencia. Entonces, se han generado situaciones extremas de xenofobia y discriminación, sí, en toda América Latina, en cada país distinto del otro, pero la gran mayoría de la población migrante venezolana en América Latina está muy bien adaptada, la gran mayoría. Es decir, por los casos lamentables que hubo el año pasado en Ecuador, nadie puede salir a decir que todo el pueblo ecuatoriano está en contra de los venezolanos, ¿verdad? Sería ridículo pensarlo. Incluso el presidente Lenín Moreno el año pasado, cuando salió con estos tweets ordenando que revisaran a los venezolanos, no sé qué, etcétera, más adelante tuvo que salir pidiendo perdón y cambiando la normativa porque era absurdo pensar eso. O sea, siempre hay excepciones. En algunos sitios más dramáticas que otros y siempre se lamenta. Es así. Justo antes, en la charla anterior, Betilde decía que uno de los tips que tenían que tener los venezolanos para evitar esto de la xenofobia era saber, o sea, que sí es verdad que hay, digamos, hay gente que incurre en un delito o no sé qué, pero saber la cifra y saber cuánto realmente influye para que no generalicen al venezolano como el que viene a robar, el que viene a, no sé, o sea, digamos, porque es algo que se estigmatiza porque hay una situación. Entonces, saber los datos también es importante para que, o sea, para el que está afuera, ¿no? Para que tenga herramientas también para cuando vaya a hablar con las personas del país donde está residiendo. Atenea Jiménez nos dice, saludos desde Caracas, aunque soy de Margarita. Una de las cosas que me llama la atención es que casi todas las personas, en casi todos los países, tienen alguna queja sobre su país y su gobierno. Esto me parece un poco egoísta, siendo venezolana y teniendo muchas más razones para quejarme. Sin embargo, quisiera saber el punto de vista de un emigrante con respecto a esto, entendiendo la posición de esas personas. ¿Y qué es lo que pasa? Como nosotros vivimos en una situación anormal, nos parece que el resto de los países que viven en una situación normal hacen algo raro cuando critican a sus gobiernos, por más que sus gobiernos lo hagan muy bien. Pero en la medida que te vas domesticando en el mundo normal, te das cuenta que, bueno, que así funcionan las cosas. Yo vivo en Uruguay hace 5 años y hasta yo me quejo del gobierno. Que no tengo nada que ver, hasta yo tiro mi tweet de vez en cuando. Claro, porque te das cuenta que lo normal es eso. Si tú eres del partido de gobierno, por ejemplo, estás de acuerdo con el presidente, estás de acuerdo con el gobierno, estás de acuerdo con todo lo que hacen, pero de repente ves algo que no te gusta, lo criticas. Por más que seas el hermano del presidente, lo puedes criticar, pero es que no solo es la normalidad, eso es la democracia, se supone que eso es la democracia. La democracia no es la alineación absoluta con lo que piensa la gente, que es lo que pasa en Venezuela. Entonces, sí, es verdad que critican a su gobierno, etcétera, pero me parece totalmente normal, totalmente plausible, es lo que tiene que suceder. Dramáticamente nuestra generación, y digo nuestra generación porque, bueno, no sé cuál será el rango de edades de los participantes. Pero el sábado cumplo 29. Ni tu generación ni mi generación es el rango de edad. Perdón, yo tengo 29, el sábado cumplo 30, o sea que no, muy fuera de órbita no debo estar. ¿No? No, pero creo que llegamos hasta los 25, 26. Bueno, ahí está, entonces más o menos. Pasado de categoría los dos. Pasado de categoría los dos. Bueno, pero más o menos ahí. Lo que quiero decir es que nuestra generación y la que lo sigue son generaciones que no crecieron en un país con democracia, entonces no tienen ni idea de lo que es eso. No tienen ni idea de lo que es ver una prensa independiente, no tienen ni idea de lo que es ver un debate entre políticos respetuosos, pero dándose con todo, pero desde el respeto. No tienen ni idea de lo que es pasar la televisión sin tener el abuso de la cadena permanente, quitándote lo que tú estabas viendo. No tienen ni idea de lo que es vivir con una economía donde uno más o menos puede hacer alguna predicción de que, bueno, si voy a comprar esto, hoy, mañana me puede costar esto,
perfecto, tranquilo, porque si yo compro esto en enero no tengo que salir corriendo porque en diciembre va a cambiar de precio porque está más o menos ahí, ¿no? No vives con esa locura de que tienes que hacer cola para comprar algo o de que tienes que ir a comprar con tu número de cédula o que tienes que sacarte un carnet para poder adquirir algo. Entonces, claro, todas esas cosas distorsionan nuestra idea de la realidad, ¿verdad? Cuando lo ves desde afuera, y en este caso yo vivo en un país que es muy privilegiado porque es la única democracia plena de América Latina, y después vendría Costa Rica, que es una democracia también bastante consolidada. Cuando lo ves desde afuera, tú dices, bueno, pero esto es lo normal. Lo normal es que de repente dos diputados, no sé, hace poco pasó, el año pasado pasó, a finales del año pasado, un diputado de un país del ala más radical de la izquierda, acá en Uruguay, y un país un diputado del ala radical de izquierda y un diputado de centro derecha, se dijeron de todo en el Parlamento que estuvieron así de agarrarse a golpe, así. Y los tipos salieron, conversaron y se estaban tomando una cerveza y estaban fumando un cigarro por el Parlamento. Dos tremendos diputados además. Y entonces, claro, tú dices esas cosas y yo en mi cabeza esperaba que alguien saltara a decir, dale, pégale, pero eso no pasó. Porque lo normal es eso, lo normal es que tiene que haber digamos, una coexistencia democrática. La gente tiene que respetarse, la gente tiene que tolerar que el otro piense diferente. Si tu gobierno hace algo mal, tú tienes que tener el derecho de criticarlo. Y si lo votaste aún más, lo tienes que criticar porque es tu voto lo que está ahí, ¿no? A veces nosotros lo vemos de otra forma porque como venezolanos decimos, pero ¿cómo tú vas a criticar a tu presidente o a tu gobierno o a tu alcalde o a tu gobernador que los tipos están haciendo esto y le ponen mucho esfuerzo? Bueno, pero si lo quiero criticar, lo critico y punto. Esa es la democracia. Dramáticamente nosotros no hemos vivido eso todavía. Esperemos que lo vivamos pronto. Sí, yo creo que ahí se marca mucho el sentimiento que uno tiene, bueno, que tiene el migrante dentro de decir, chamo, no te quejes que no sabes de dónde vengo yo. O sea, como que es quizás eso lo que pasa muchas veces en muchos países. Claro. Mira, Enrique Rivera nos pregunta cuál es el proceso que vive un migrante venezolano para comenzar de cero sus estudios en una universidad. O sea, qué tan difícil es el papeleo de aceptación por las casas de estudio, por ejemplo, en tu caso en Uruguay. Depende, Enrique, depende mucho. En todo caso, te recomiendo que es probable que la próxima semana, si puedes seguir la página de Manos Beneguayas en Facebook, creo que la próxima semana, si no me equivoco, vamos a hacer un seminario virtual con el director de educación de Uruguay y la coordinadora del área de atención a migrantes del Ministerio de Educación, que ahora como son de un partido amigo tenemos, digamos, de alguna forma acceso a mucha gente en posiciones del gobierno que nos ayudan a dar esta capacitación a la gente. Vamos a hacer un streaming por Facebook donde ellos le van a hablar al migrante en Uruguay sobre los procesos, sobre algunas mejoras que han hecho para las reválidas, sobre la adaptación para los estudiantes que vienen de afuera, que quieren entrar a la universidad pública, a los que quieren estar en la escuela o en el liceo público o en los institutos. En el caso de Uruguay es muy sencillo. Lamentablemente no puedo hablar así por América Latina. Sé que la gente pasa muy mal cuando quiere hacer el mismo proceso en el Perú o en Chile, es complicadísimo. Sé que en Argentina para las privadas tiene una política y para las públicas tiene otra política. Aquí en Uruguay está bastante homogeneizado. En México sé que es bastante fácil para la educación secundaria, no así para la educación universitaria. Entonces hay más o menos una idea del panorama, ¿no? En el caso particular de Uruguay es bastante sencillo, porque cuando tú llegas lo primero que te dan es una cédula. Entonces, cosas por las que pasas años, o en el mejor de los casos meses peleando, que es tu derecho a la identificación como ciudadano del mundo, acá lo obtienes en menos de un mes. Entonces ya al tener la cédula ya eres un ciudadano con todas las obligaciones y con todos los derechos. Un uruguayo no tiene más derechos que tú cuando te dan la cédula. O sea, la única diferencia es que ellos votan y tú no votas. Salvo eso, ellos pagan impuestos, tú pagas impuestos. Ellos pueden salir beneficiados por algún programa del Estado, tú también, etcétera, etcétera. Salvo algunas cosas que seguramente tengan excepciones, pero son muy pocas, ¿no? Pero en el caso de Uruguay, para entrar a la universidad pública es bastante simple.
con tal de que tengas todos tus papeles en regla. Desde hace mucho rato los países que son miembros del Grupo de Lima han exonerado de algunas apostillas y de algunos trámites, digamos, más engorrosos, y eso ha facilitado que los estudiantes, que las personas puedan comenzar una carrera desde cero o que puedan continuarla. Sin embargo, depende de dónde vayas a estudiar, es decir, en qué país lo quieres hacer y qué programa vas a estudiar, ¿no? Tienes que estudiarlo muy bien, es decir, bueno, quiero estudiar este tema, ¿dónde lo quiero estudiar? ¿En tal país? Perfecto. En ese país, ¿qué universidades dan eso? Y comenzar a ver la normativa de cada universidad, porque además, por lo menos en el sector público, las universidades al ser autónomas, cada una puede dictaminar su normativa, y eso complica más el panorama. En algunas la facilita, en otros no. Entonces, en el caso de Uruguay te recomiendo que estés pendiente al Facebook, que en breve vamos a hacer uno, si te interesa. Pero si no, si estás buscando otra cosa, bueno, te diría que lo estudies muy bien, porque en cada país la normativa es un poco diferente. Bueno, yo creo que ya para cerrar, quisiera, bueno, darte las gracias, pero que o sea, cerrando con esta pregunta / reflexión que nos hace Holber González desde Aragua, y nos dice que a partir de tu experiencia, de todo lo que has hecho como agente social en Uruguay, lo que haces desde el trabajo político que hace la Fundación en Uruguay, o sea, desde ese trabajo maravilloso que has hecho durante todo este tiempo, y lo que implica el estar aquí y el irse, o sea, que yo siempre digo que todos somos héroes, tanto los que se van como los que están, porque no se puede ni jugar al que se va porque se fue, porque también lo pasa difícil, ni tampoco jugar el que se queda por masoquista, sino que al final del día cada quien decide lo que quiere hacer y si puede aguantar, pero Holber nos deja esa inquietud. ¿Es posible que los jóvenes puedan florecer dentro de casa en Venezuela? Y de que es posible, claro que es posible. Desde que yo me vine, he visto muchísimos amigos que se han quedado, bueno, no muchísimos, algunos amigos que se han quedado, que han hecho proyectos y de alguna forma han salido adelante, ¿no? Sé que la situación no es fácil, sé que la situación es muy complicada y que tiene demasiadas dificultades en el medio, porque Venezuela desde hace mucho tiempo se ha convertido en el país que se encarga de ponérsela lo más difícil posible a su gente. Sin embargo, a pesar de eso, hay gente que ha hecho cosas maravillosas, ¿no? La situación del coronavirus, además, nos ha interpelado como seres humanos. Son necesarias todas las cosas materiales que tenemos, son necesarias los gastos que hacemos o la forma en la que invertimos nuestro dinero, el poco que tengamos. Es necesaria a veces la forma de vida que llevamos, que a veces se puede ir de un extremo al otro, a veces se puede ir de mambo, para decirlo en términos coloquiales. Este tiempo digamos, de aislamiento, de distancia, creo que lleva a uno a una introspección, a una reflexión personal muy interesante. En el caso de Venezuela, lamentablemente, no solo por la crisis humanitaria y económica, sino por la parálisis absoluta del país, hace que hoy en día un joven no tenga mucho horizonte. Sin embargo, hay algunas personas que han encontrado como que la veta en esa fractura tan grande que hoy en día es Venezuela, algunas personas han encontrado una veta y por ahí se han metido y han logrado algo. La única recomendación que yo puedo dar, incluso peco de modestia, de inmodestia, perdón, es de, bueno, hacer un esfuerzo por meterse en esa veta, dependiendo de lo que te guste, dependiendo de las cosas que te llamen la atención. Pero bueno, hay un huequito ahí donde uno se tiene que meter, o donde uno se puede meter, sencillamente. Entonces, al entrar ahí, explotar y darle, y darle, y darle, y darle. En mi caso personal, yo soy columnista de prensa desde que tengo 15 años y he escrito en periódicos de Venezuela desde los 15 como loco. Primero comencé a escribir en periódicos anarquistas que estaban en Caracas, después me pasé a la prensa normal, estudiando comunicación, leo mis primeras columnas y me avergüenzo, parecía todo un, no sé, un extremista de izquierda atentando contra todo, y después, bueno, pues fui dosificando.
El punto es que como que siempre hubo una perseverancia ahí, ¿no? Una perseverancia, darle, nunca perder el ritmo, nunca perder las ganas de capacitarse, las ganas de saber más. Este es un momento además espectacular para la capacitación, para la formación. Explotó todo el tema del diseño virtual, toda la oferta virtual, hay que aprovecharla. Entonces, buscando esa beta, en Venezuela pude publicar muchas cosas desde el punto de vista periodístico, pero después cuando me fui al vacío, digo al vacío, cuando me fui a la migración, ¿no? Que no había nada, que no conocía a nadie, que mandaba una columna para los periódicos y los tipos me decían, bueno, pero ¿quién eres tú? ¿No? Entonces tuve que justamente reinventarme, pero me volví a meter en esa beta y a trabajar, 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 y a trabajar ahí. A partir de ahí llegué al staff de esta revista, de Diálogo Político, que es la revista de la Fundación Adenauer para América Latina, que pueden descargarse todos sus números gratuitos también en la página que les puse temprano. Este es nuestro último número, que es sobre seguridad y COVID, que por cierto les súper recomiendo el artículo de Paola Bautista de Alemán sobre el arco minero. Yo como venezolano siempre trato de meter la puñita, algún texto de Venezuela siempre está en todas las ediciones de la revista. El punto es que me metí ahí a trabajar con mucho esfuerzo, como que horas extra, a generar fuera de todo lo que me exigían, me pedían A, y entonces uno hacía A, B, hasta la Z, cosas que no le pedían a uno, y ahí estaba. Eso de alguna forma me abrió la oportunidad a ingresar a la Fundación Adenauer, que es un sitio de trabajo espectacular, que es un sitio de trabajo muy estimulante, muy exigente, que demanda muchísimas horas, demasiada entrega, dedicación exclusiva, de alguna manera donde tienes que trabajar mucho. Pero cuando digo mucho, ponlo todo en mayúsculas, se trabaja mucho. Pero no hubiese podido lograr eso, y no hubiese podido lograr estas publicaciones maravillosas que han sido estos dos libros que nos han llenado mucho de satisfacción a la comunidad venezolana, a mí personalmente por razones obvias, pero también a todos los autores que han colaborado, si no me hubiese metido en esa beta, con trabajo, con más trabajo. Yo creo que en Venezuela todavía hay muchas de esas betas. Como que el esfuerzo mayor es identificarla, pero después que la identificas, como que darle, alguna cosa va a suceder. Si después por algún tema de la vida, por temas de tu camino, tienes que salir del país, mi única sugerencia es que ubiques de nuevo esa beta y te vuelvas a meter. Y si te gusta lo que estás haciendo, bueno, haz todo lo humanamente posible. Esto suena muy a cliché de libro de autoayuda, pero en honor a la verdad, funciona así. Bueno, con esta última reflexión podemos florecer también dentro de casa, como decía. Y bueno, Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Gracias a los muchachos de Más Ciudadanos, que no sé si quieran decir algo más. Y bueno, gracias a todos los participantes también por aguantar este Zoom, que hoy ha sido bastante largo, pero bueno, ha sido bastante bueno y gratificante escuchar tu testimonio y también escuchar sobre el trabajo que están haciendo afuera con respecto a los migrantes y a los refugiados venezolanos. No sé si quieren agregar algo más. No, darle las gracias, bueno, primero a Andrea, que se ofreció y estuvo dispuesta a moderar este espacio. Yo creo que era muy simbólico y muy bonito que lo hiciera ella. Sé que también Max estaba muy emocionado de que se diera este espacio, así que un gran abrazo y saludos a él. Y gracias a ti, Ángel, por acompañarnos y por abrirnos tu historia y un poco tu vida, porque de cierta manera el relato de tu vida y lo que has vivido es parte de lo que ha vivido millones y miles de venezolanos, y entre ellos muchos familiares nuestros. Así que, nada, las puertas abiertas también siempre, y gracias a todos los que nos acompañaron desde temprano. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchos saludos. Seguro. Ay, se escuchó muy feo, pero bueno, muchas gracias a todos. Les voy a dejar por acá un contacto de nuestra plataforma y les dejo mi correo, cualquier cosa. Bueno, súper a las órdenes. Vale. Le vamos a mandar el libro a todos los participantes al final de la semana. Muchas gracias. Un abrazo. Un regalote. Bueno.